Amados, Asael nos dice que yo no puedo confiar del todo en los signos de puntuación de la Biblia porque eso no existía cuando se escribió la palabra de Dios. Entonces, no podemos defender algo con tanta verdad y con tanta veracidad como los puntos y los signos de puntuación en las escrituras. La palabra tiene usted, caballero. La razón por la cual no se pueden adoptar los signos de puntuación para defender una postura en base a la Biblia, porque la Biblia fue escrita en el idioma antiguo del hebreo y el arameo. Y el hebreo actual no es el mismo hebreo que tenía la Biblia en aquel tiempo, ni el arameo actual no es el mismo arameo que tenía la Biblia en aquel tiempo. Entonces, defender, por ejemplo, una postura de algo bíblico con signo de puntuación no tiene lógica, porque no tenían eso. Eso fue algo que se adoptó, que Alejandría fue quien creó los signos de puntuación para poder darle sentido al texto. Los romanos adoptaron esto y luego lo abandonaron, y los cristianos lo adoptaron para darle un poco de sentido a la palabra de Dios y se puede entender, ya que antes se escribía las cosas corridas y no tenía ni pausa, ni coma, nada de eso. Entonces los signos de puntuación fueron creados para que cuando alguien lea un texto, lo lea de la manera adecuada y lo lea de la manera correcta, pero antes no existían. Entonces usar los signos de puntuación para decir, ejemplo, esta palabra dice esto porque este signo dice aquello, porque este signo indica que esta palabra dice eso, no tiene base porque eso no existía, es un texto antiguo. En la actualidad se puede usar, claro está, en los textos actuales, pero en la Biblia no se puede usar porque la Biblia no tenía eso. Ya, se me importó. Bien, interesante. Entonces, ¿tú crees que las interpretaciones que tenemos con los signos de puntuación de la Biblia no son lógicas, ni son válidas, ni son aceptables? Pueden estar equivocadas. Para defender una postura no se puede usar, pero está bien para entender el texto, pero para defender una postura teológica o personal no se puede utilizar. Bien, mis amados, mírenme, la Biblia dice ni una tilde ni una jota pasará de su palabra. Eso obviamente tiene que estar en el siglo cero, siglo muerto, siglo I. Por lo tanto, si Cristo dice que ni una tilde ni una jota pasará de su palabra, la jota es creada en el siglo XIV. Por lo tanto, ¿por qué está hablando de una jota si no es creada? Porque en el hebreo existían unos puntos que se llamaban los nikudos. Los nikudos eran vocales y signos como yo, eran representados como una Y. Y una kod, que era una separación como una pequeña C al revés, que muchos lo van a ver en el hebreo, eso eran separación de vocales. También en el hebreo siempre ha existido el shevat. El shevat son dos puntos verticales que están hacia arriba, dos puntos que representan la separación de la sílaba y la terminación de una palabra. Por lo tanto, cuando todo el hebreo estaba escrito sin coma, sin punto, como dice Asael, pero los hebreos, siendo creadores y progenitores de su propio idioma, ellos sí sabían cuando había una pausa según el shevat, según los nikudos y según cada una de estas cosas. El texto se entiende por sí solo porque ellos eran natos. No podemos olvidar que la antigua inscripción cananea era, por ejemplo, no había letra, pero si había un pez, ellos dibujaban la forma del pez y esto ya representaba un pez, pero también representaba una letra P. Todo lo que se vaya a escribir con P, pues se escribía y se diferenciaba con el pez. Igual que las aguas como hacían como M, como ondas, esto representaba el mar, pero representaba cualquier cosa que suene a la letra M. Por lo tanto, la separación de un texto no se hacía solamente con letras, sino a través de jeroglíficos. Y jeroglíficos, se me escapa el nombre real. Entonces, lo que yo quiero decir es que así con el shevat, con los nikudot, cuando él sabía esto es marrón y había un shevat, era la separación de una palabra, por lo tanto, uno se daba cuenta si era una interjección, si era una sorpresa, uno se daba cuenta si era una admiración, si era susto, si era afirmación, según el shevat y la terminación de la palabra, en este caso, el plural. La tilde se dio, se originó y se creó en el año 16 después de Cristo. Después de Cristo, oye, ya estaba escrito los libros de la Biblia y todo eso, la tilde. Y la regla para establecer el uso de la tilde en el año, en el siglo XVIII después de Cristo, lo estableció la Real Academia. Y también establecieron cómo se utilizan los signos de puntuación. Lo que estoy diciendo en pocas palabras,
las reglas que se utilizan ahora para defender una postura bíblica con los signos de puntuación, en dónde va, en dónde se utiliza, fue en el siglo XVIII después de Cristo, porque la Real Academia Europea fue que estableció cómo se utiliza. Entonces, si esas reglas se crearon después que se escribió ya la Biblia y todo eso, no se puede utilizar esas reglas para defender una postura, porque ellos la crearon y le establecieron el uso, fue en el siglo XVIII después de Cristo no fue antes. Porque palabra, tú no puedes utilizar ese argumento para... Sí, no sé si tú escuchaste que cuando la Biblia dice una tilde y una jota, ¿por qué dice hay una contradicción entonces? La tilde fue creada en el siglo XVI. No, hay una contradicción porque tú no entiendes el contexto. Dice una tilde y una jota para que nosotros podamos entender, porque no puede decir una cot y una yot. Pero a lo que la Biblia está refiriendo es una cot y una yot, que una cot es una yot es la pequeña comilla hacia la izquierda de exclamación, que representa también una Y, y la cot es una C hacia abajo que representa fuerza en una palabra. Por eso es que ustedes, los ateos, se sorprenden mucho cuando ustedes encuentran que todo estaba en las escrituras. Por ejemplo, se llamaban vocales fuertes y vocales débiles. Eso no solamente... Te pongo atención. Ok, sigue buscando ahí porque yo sé que está medio débil el argumento. No, tú no tienes. No, porque la Real Academia puede separar algo. Ahora, ¿tú sabes lo que es transliteración? Transliteración es buscar una palabra a otro idioma. Cuando esa transliteración sucede, no se altera la palabra allá. Por ejemplo, para yo decir hola en inglés, tengo que decir hello. Es una transliteración de un idioma a otro, ok, pero significa lo mismo. Por lo tanto, para poder ellos añadir sobre el hebreo vocales, signos de puntuación, no pueden alterar lo que un judío nato y ortodoxo de esta palabra tiene como buena y válida. Por ejemplo, si para poder añadirle los signos de puntuación a la Biblia, no lo van a hacer expertos que desconocen del tema. Tienen que buscar obligatoriamente un judío que sí sepa interpretar su idioma y saber lo que quiere decir. Entonces, por las señales de los judíos, se le hace una transliteración para que otras personas que leen puedan entender precisamente. Por ejemplo, tú vas a leer en el hebreo, Bereshit barat Elohim. ¿Qué significa eso? Y Dios creó. ¿Y por qué si Elohim para ustedes Dios aquí significa? Bueno, ahí tú puedes poner la creación es el verbo bara, pero el in para nosotros es plural, pero el contexto enseña. Entonces, la Real Academia, aunque sea creadora de los puntos y comas, no es la que literalmente añade los puntos y la coma al hebreo. ¿Puedo hablar ahora? Claro que puede hablar. Ahora escúchame tú a mí. Y disculpa por la masacre. Dale. Mira, brother. Lo que yo digo es que tú no puedes defender una postura bíblica usando los signos de puntuación, porque se le añadieron ahora en estos tiempos para darle sentido a la palabra cuando se lea. Por ejemplo, defender un argumento bíblico de algo, mira, pues esta parte de la Biblia, cuando dice come, porque va a iniciar otro tema, algo por el estilo, ejemplo. ¿Tú me entiendes más o menos, verdad? Vamos a poner uno, por ejemplo. Malta quita la piedra. Vamos a ver. Vamos a poner por ejemplo, para ver si yo no puedo defender esto. Malta, eso es un tema muy debatido. Vale. Vamos a poner. La Biblia dice, a Malta se le murió Lázaro. Y Jesús va y le dice, Malta, quita la piedra. ¿A quién se le está diciendo eso? A Malta, brother. A Malta. Vamos a buscarte. El pasaje está... Malta, quita la piedra. Juan 11:39 dice, préstame una Biblia de esa. A ver, préstame la tuya. Juan 11:39. Te voy a poner un ejemplo para ver si es cierto que yo no puedo defenderlo con los puntos y comas. Juan 11:39. Mira aquí. 11:39. No, estoy en Lucas. Lo tengo aquí. Vamos a ver si es cierto. Juan 11:39. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Hay un punto. Y dice, dijo Jesús, quita la piedra. Punto. Malta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahí hay un punto entre el medio que dice, dijo Jesús, quitar la piedra. Malta, la hermana del que había muerto. Entonces, yo no puedo decir a quién Jesús le dijo. Léelo tú y dime a quién Jesús le dijo que quitara la piedra. 11:39. 11:39. Sí. Dijo Jesús, quita la piedra. No fue a Marta que le dijo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya de ya, porque es de 4 días. ¿No fue a quién?
Padre, que estoy leyendo, espérate. Exacto. Léelo de nuevo el Porque es de 39. 4 días. Jesús le dijo. No, lee el 39, que es el que importa. Dijo Jesús, quita la piedra. Quitar la piedra. Sí. Malta, hay un punto que está separando el asunto. Sí, pero tú no puedes usarlo. No puedo usar. Pero ahora, porque tú no me entiendes, ahora puedo. No, explícame. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién Jesús le dijo que quitara la piedra? A otra persona, pero no fue a Malta. No fue a Marta. ¿Pero y por qué tú lo sabes? Por el punto. Pero tú no puedes utilizar el punto aquí. No, ¿Por qué? pero. Porque eso fue escrito en hebreo. Sí, pero puedo hablar ahora. Puedo hablar. Eso se le agregó para darle sentido a la palabra, la gente entienda la palabra, escucha eso bien. Pero que estoy diciendo que tú no puedes defender, ejemplo, ahora estoy leyendo el texto, pero no defender una postura en base a una imputación, porque en aquel tiempo no existía. Yo lo he defendido porque mucha gente dice que Jesús le dijo pero a Marta, si una gente te dice a ti, que quitara la piedra, discúlpame. Lo que yo digo, si una gente te dice a ti, la postura tú no puedes defenderla porque esos puntos y como autores no se utilizaban en aquel tiempo. Bueno, mira, en el hebreo antiguo. Mírame, léelo. No existían los signos de puntuación. Solo se hacían pausas y cosas silenciosas y algunas buscaban una forma de interpretar el texto. Pero no utilizan signo de puntuación. No, es que yo nunca he dicho que existían signos de puntuación. Yo lo que dije, lo que usted dijo ahora mismo. Yo lo que le dije, que aunque la Real Academia en el siglo XVII-XVIII haya creado o haya inventado los signos de puntuación, que agradecemos mucho porque nos sirve de mucho para nosotros poder entender las interjecciones, las exclamaciones, las interrogantes, para nosotros poder entender cuándo termina una oración, cuándo hay un descanso en una oración, cuándo hay un párrafo, cuándo hay un texto, se lo agradecemos. Pero no es la Real Academia que va a ponerle los puntos que ella quiere a la Biblia. Obligatoriamente, para añadirles puntos y signos y coma a la Biblia, tuvo que haber un rabino que sí conocía el texto para añadirle ese texto. Por ejemplo, ese rabino actual. El pensamiento judío de ahora no es el pensamiento judío antiguo. El hebreo moderno, míreme, ¿usted sabe lo que es generación? Las generaciones, principalmente judías, mantienen siempre su efecto, su orden. Tanto lo mantienen que aún no reciben a Jesús como el Mesías, porque faltó una profecía que Jesús tenía que cumplir, y era sentarse en el reino de David. Y ellos, ¿por qué no entienden que ese es el milenio que habló Juan, que viene, que va a ser el reino de David aquí en la tierra? El punto es, bro. Entonces, el punto es que la Real Academia lo escribió en el siglo XVIII, pero los hebreos entendían sus interjecciones. Ellos entendían todo eso, y obligatoriamente lo que yo te quiero decir es que yo sí puedo defender una postura bíblica con los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque no fue la Real Academia que abrió la Biblia y comenzó a meterle puntos, ni signos de interrogación, ni interjecciones. Tuvo que haber sido obligatoriamente un rabino judío que sí conozca las escrituras, poniéndole puntos y comas, y ortodoxos que de los tiempos conocieron cada una. Por ejemplo, yo estudio hebreo y sé muchas cosas de lo que te estoy diciendo. ¿Tú crees que yo, siendo un principiante hebreo, pueda dominar algunos argumentos de ellos? Imagínate los que son natos de su idioma, los que conocen lo que es Sheba, los Nikudot, los puntos, los Dagesh. Ellos sí pueden poner y saben cuándo había una separación de la palabra. Una sola letra en el hebreo cambia todo el significado de una palabra. Entonces, yo sí puedo defender. Yo te pregunté, ¿quién quitó la piedra? ¿Malta? ¿Sabes qué decía la arqueología? No, Malta no, porque hay un punto. Espérate, ahora te voy a decir lo que decía la arqueología. Dale, caballo. Y con eso yo creo que ya se acabó el tema y gané el debate. Mira, el sistema de la arqueología, mira cómo es. Cuando se descubre un texto antiguo, sea siendo un idioma egipcio, hebreo, lo que sea, para ello entender el texto y todo, no van a usar ni los signos ni las reglas actuales. Se van a adaptar a cómo se escribió ese lenguaje y se va a usar la regla del lenguaje en la época que se usó. En pocas palabras, para tú defender una postura bíblica, tú vas a leerla como se leía en ese tiempo y vas a adaptar la regla del lenguaje de ese tiempo y no la regla del lenguaje actual, porque tiene que dar la interpretación como ellos la veían y como ellos la leían. En pocas palabras, para tú poder defender una postura bíblica, tienes que leerla como, ejemplo, para defender tu postura lógica, tienes que leerla como ellos la leían en aquel tiempo y la regla del lenguaje que ellos usaban. No usar la regla de los signos de puntuación de ahora, sino cómo se leía el texto. Un ejemplo, cuando descubren un foneglifo o una escritura egipcia en alguna pirámide, ¿tú crees que ellos añaden los signos de puntuación? No, ellos la leen como ellos la leían los egipcios de aquellos tiempos. Y usan la regla del lenguaje que usaban esas personas en ese tiempo. En buena palabra, porque ellos entienden que tienen que respetar la historia y tienen que ver cómo la gente veía ese lenguaje y cómo lo entendían, cómo lo captaban y cómo lo estudiaban, no usando las reglas actuales. La arqueología lo enseña así, que para tú poder leer un texto antiguo, tienes que usar la regla del lenguaje de ese texto antiguo. Bien,
Azael, eso lo dije yo. No, varón, tú estás diciendo que tú, por ejemplo, mira, ¿cómo tú te estás defendiendo usando los signos de puntuación actuales? No. Ahora, No. Marta, No, léemelo en el lenguaje, en la regla del lenguaje de esa época. No. Ahora mismo. Pero tú no tienes que alterar. De esa época. Pero que son estos, es el mismo hebreo antiguo. El hebreo, lo único que aquí está bien organizado y anteriormente estaba en un periódico varón, en un pedazo de hoja que no se entendía bien. Lo que yo te quiero decirle que así como tú dices que los copistas obligatoriamente para ellos poder añadirle los signos de puntuación tienen que estudiar el hebreo en su idioma. Por lo tanto, los signos de puntuación que hoy tiene la Biblia sí son fiables, porque no fue la Real Academia que desconoce lo que conoce. Yo no estoy diciendo que no son fiables. Pero tú dijiste... Te digo para defender tu postura, para defender una postura. Pero si tienes que adaptarte al mismo lenguaje, a la regla del lenguaje. No, es que tú no entiendes. Por ejemplo, fornicación, ¿qué es para ti? Fornicación. La fornicación para mí, obviamente, tener relaciones con una mujer fuera de matrimonio. Excelente, bien, tú lo has dicho. Para un hebreo, ¿qué era? Puede ser que tengo que estudiar la arqueología. Bien, para un hebreo era la palabra porneia. Bueno, para un griego, en el Nuevo Testamento. En el hebreo era como saná, algo así. Eso sí, ¿tú sabes qué significa eso? Significa relaciones ilícitas, incesto, prostitución y todas esas cosas. Para ellos poder traer esa palabra que no existe para nosotros, si no existe para ellos al español, ellos tienen que estudiar primeramente esa palabra pornea en su idioma, claro, para después poder traerla para acá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hebreo, aunque no tenía signo de puntuación, ellos sí entendían en su idioma todo lo que hacían. Por lo tanto, el traductor de la Biblia tiene que leer el texto para ellos lo que significa. Está todo junto. Marta, quita la piedra. Y ahí seguía. No te he dicho que se cree verá la gloria de Dios, la hermana del que había muerto. Ellos, el que lo lee así, no entiende. ¿Sabías que la Biblia es historia? La Biblia es historia. Todo lo que hay, porque eso queda en la historia. Sí, claro que es historia. Entonces, para tú defender algo histórico, ¿qué tú tienes que hacer? ¿En qué sentido? Para tú hablar de algo histórico, sí, y poder decir la verdad, no decir lo que tú piensas ni conforme a lo que tú crees, sino como estuvo escrito en esa historia, ¿qué tú tienes que hacer? Pero tú me estás hablando en cuanto a la escritura. Ajá, en cuanto a la escritura, porque la escritura bueno, buscar el papiro de los cananeos, que fueron los que nos dieron primera inscripción, y buscar los escribas, que por eso se le llama escribas, porque fueron los que buscaron la transliteración de la palabra. ¿Y qué tú vas a hacer? La Real Academia no estaba en los siglos muertos. Muchas casas, la moneda europea, no la moneda europea. Sí, pero yo te estoy diciendo, la Real Academia no estaba en los siglos muertos. El lenguaje moderno no estaba en los siglos muertos. Ajá. Entonces, lo que se utilizaban eran unos símbolos jeroglíficos que se puntaban en la pared y ellos traducían eso, pero sí lo entendían. Claro. Entonces, el Shevat, que sí existía, y cada uno de los signos de puntuación que existían para el hebreo, ellos lo entendían. Ellos lo entendían. En el hebreo antiguo no existían los signos de puntuación. No existían. Pero te estoy hablando que ellos entendían su propia escritura. Por ejemplo, yo te puse un tema ahora, porque tú me dijiste que yo no puedo defenderlo. Azael, te lo embuté yo ahorita. Lo que yo quiero que tú me digas es, ¿a quién Jesús le dijo que quitara la piedra? A momento, ¿a Marta o a los que estaban alrededor? A los que estaban alrededor. ¿Yo puedo creer eso? Bueno, sí. Bueno. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué yo puedo creer que fue a otros que se lo dijeron? Porque hay un punto. Porque estamos usando las reglas de interpretación actuales. Pero si usamos las reglas que se usaron en aquel tiempo, también se va a entender el texto. Exacto. También hay que buscar cómo fue escrito originalmente el texto. Exacto. Pero eso es lo que yo no sé si es que yo estoy hablando en inglés o no se está entendiendo. Lo que yo estoy tratando de decir, para que la audiencia me entienda, es que el hebreo antiguo, aunque no tenía signo de puntuación, los maestros, escribas, doctores de la ley, sí entendían el hebreo. Y para poder añadirle los signos de puntuación actuales, tuvo que ser un conocedor de la palabra y traductores bíblicos que conozcan el hebreo para no poner un signo donde no iba o una interjección, una admiración donde no iba. Por lo tanto... Pero si una persona te pregunta a ti, por ejemplo, tú estás diciendo con una persona un ejemplo. Por lo tanto, yo creo que son confiables los puntos y los signos que tiene la Biblia. Porque no fue la Real Academia o la Escuela Europea o el Sanedrín de Arabia Saudita. No. Tuvo que haber sido un conocedor del hebreo para no alterar en la transliteración de la palabra. Y aún así,
pueden tener errores de traducción de palabras porque es muy difícil. La transliteración y transliteración de una palabra es lo más difícil, cambiarla de un idioma a otro. Por eso la gente dice que el español es muy difícil, porque lo que significa una cosa en todos los lados, aquí nosotros le damos 10 significados: dinero, cuarto, plata, cash, money. Es un grupo de cosas que la gente no lo entiende. Ahora, la interpretación es una, y cuando tú lo comparas en texto paralelo, sí se entiende. Te voy a poner un ejemplo, Dale. para que tú me entiendas el punto que yo quiero llegar. Si una persona está debatiendo contigo de la Biblia, como te escribió los otros días, alguien te escribió incluso eso en un chat, te lo escribió. Si una persona está debatiendo contigo sobre la Biblia y tú usas los argumentos de los signos de interpretación para defender tu postura, esa persona te dice, en aquel tiempo no usaron signos de interpretación. Ahora, ¿cómo tú vas a defender tu postura cuando te diga? Yo le voy a decir que para eso existe que investigue y que estudie, porque para eso se llama algo que se llama la transliteración. La transliteración es estudiar un idioma y conocer a quien yo lo quiero traducir. Por ejemplo, para yo traducir una Biblia hebrea al español, yo no tengo que conocer el español, porque el español es mi lengua. Sí, pero yo tengo que conocer el hebreo y saber y entender lo que dice el texto para yo entonces transliterarlo aquí a lo que dice la escritura. Por ejemplo, hay un error de transliteración de un nombre. Hay un nombre que se lee como una ciudad. Entonces era una ciudad y ellos lo pusieron como un nombre, porque el copista entendió en ese idioma que era precisamente un hijo de una persona. Y por eso en el otro texto lo contrarresta y dice, fulano de tal tuvo 2 hijos. Pero entonces aparecen 3 aquí. Lo que pasa era que él tuvo 2 hijos y vivían en esa ciudad. El copista, como la ciudad parecía un nombre de esos extraños, lo puso a los 3 como cometió un error de traducción. Cometió un error de traducción. Por eso no es una verdad absoluta, entonces. Es una verdad relativa. Porque está creyendo simplemente porque alguien lo tradujo. Pero cuando se da cuenta de la verdad va a encontrar una mentira. Pero dame un segundito. Pero ¿cómo nosotros sabemos que se equivocó? Porque tenemos ortodoxos y maestros que conocen el hebreo. Tenemos personas que no van a dejar que esto se filtre, por eso te lo estoy diciendo. Incluso si yo no te lo digo, tú no lo sabes. Eso si tú lo lees, tú vas a creer que es otro hijo. Pero eso los verdaderos defensores de la palabra, ellos sí lo saben. Y por eso dicen que la Reina Valera tiene 22,000 errores de traducción y de todo, pueden ser. Pero lo que yo te digo, que un texto, aún con los signos de puntuación actuales, no fue que entró una lingüista y dijo, bueno, aquí suena muy larga la oración, vamos a partirla aquí. Bueno, aquí está muy extenso el texto, vamos a ponerle un punto aquí para separarlo. No, para poder traducir esto, fueron gente que se dedicaron toda la vida a la traducción de la Biblia, estudiándolo en diferentes idiomas. Puede haber errores. Claro que puede haber errores. Porque todo lo que traduce en Biblia dicen que el que traduce su propia Biblia dice que lo otro que traducieron está mal, que lo de ellos también. Y otros dicen que el que dijo eso también está mal, que el de ellos también. Que cada quien que traduce una Biblia dice que los otros están equivocados. Pero mira qué es lo que pasa. No hay un solo mensaje alterado a través de las traducciones. No hay un solo. Porque el mensaje central de una historia es una. Lo que nosotros podemos tener una palabra mal traducida. Lo que nosotros podemos tener una palabra que la pusieron donde no iba. O un texto que en la interpretación del autor le pudo haber puesto de más o quitar de menos, pero no altera el mensaje central. Ni uno, porque entonces sería elegida y sería desechada toda la Biblia por completo. Vale, está bien, ya, déjamelo ahí. Yo puse mi punto de vista es que no usen los signos de puntuación para defender. Por ejemplo, búscame ahí un cosa que yo no pueda defender por los signos de puntuación. No, tranquilo, eso así, varón. No tiene. No, porque, varón, es que todo lo que está ahí no se puede defender con signos de puntuación, varón. Porque es su historia, varón. Es la arqueología. Tú no puedes salir con un arqueólogo con ese asunto, varón. Te va a decir, háblame en el idioma de ellos y en la regla del lenguaje de ellos. En los arqueólogos, ok, vámonos para el arqueólogo. Marcos Jen. El Mar Rojo. ¿Se abrió? El Mar Rojo. Sí. El Mar Rojo. Todavía es un tema que está de debate. ¿Está de debate? En la ciencia está de debate ese asunto. ¿Y en la Biblia no se le cree? La Biblia es por fe que se cree que eso se abrió, pero todavía no hay argumento para defender que eso se abrió. Y lo que encontraron, los carros que encontraron de antigüedad, que encontraron en ese mismo círculo, y no hay una guerra registrada en ese alrededor, buscado y estudiado por el hebreo arqueólogo, el judío arqueólogo Michael. Bueno, lo digo, eso de lo que pasó en el Mar Rojo está en un tema de investigación, porque mucha gente cree. Y los carros que encontraron, el arqueólogo, porque tú dijiste arqueólogo, el arqueólogo Marcos, pueden investigarlo, el que lo embuscó, entre otros judíos que han investigado, no hay una batalla cerca de esa zona, no hay una batalla, sino solamente carros, multitud de carros que todavía aparecen ahí, que están
plantados y clavados con mucha tierra, ahí, cráneos de personas que el hueso no se desintegra. ¿En qué museo le puso su postura? Porque un arqueólogo expone su postura en un museo y los museos se encargan de Busca lo que es uno de los más respetados. Mente como la de un judío no van a encontrar. Bueno, porque los escritos de la Biblia están en el Museo de Jerusalén y por eso se comprueba que es verdad, porque la arqueología y el museo han comprobado que es real. Así, pues búscalo entonces. Búscalo, puedes investigar porque yo sé que tú desconoces de él. Así que voy a investigar porque claro, yo sé algo que yo no sé. Exacto, tú lo buscas de él, que es uno de los arqueólogos más respetados y existen y están ahí. Y no se sacan y no se quitan y no hay una batalla registrada. Entonces, si de arqueología, si es de tecnología, si tienen que ver con cosas de eso, tienen que darle su plato aparte a los judíos, porque son la fuente fuerte y poderosa a nivel de conocimiento y todo. Un ejemplo, para que tú me entiendas. Ejemplo, hay un libro que se llama El rollo Melquisedec, que fue descubierto en el 1951 en Israel, en una cueva fue descubierto. Incluso están en el Museo de Jerusalén y no está agregado en la Biblia porque hay reglas que han puesto los hombres de que hay libros que no se pueden agregar para evitar ciertos problemas. Ese descubrimiento de algo fue un arqueólogo, ¿verdad?, que lo comprobó, ¿verdad? Y tiene veracidad para demostrar que ese libro sí se puede incluir en la Biblia y no se puede incluir. Pero ¿qué sucede? Hay reglas que ya establecieron personas que son los que crearon el cartón que le llaman Biblia, porque los libros es que importan, que establecieron que no se puede agregar ni quitar libro, ni agregar ni quitar libro, porque ya se estableció entre un grupo de personas que esas son las reglas que hay, porque esos son los libros que tienen la veracidad. Ya son reglas determinadas y hay que respetarlas. ¿Qué están haciendo? Están respetando la historia y las reglas que se estableció en la historia. Están usando la misma historia para defender su postura y es válida. Sí. Así es con los signos de puntuación. Cuando tú vayas a hablar de un tema histórico, desde que tú hablas ya tienes que hablar historia obligado. Tienen que adaptar la regla del lenguaje. Es que a nosotros no pueden contrarrestarnos porque la Biblia es historia. Sí, varón. Pero yo también decirte algo. Aún los ateos, aún la gente no puede contrarrestarnos porque la Biblia es historia desde el siglo muerto hasta ahora. Sí, varón, yo sé. Lo que estoy diciendo de ti es que cuando tú vayas a hablar de la Biblia y definir tu postura, usa la regla del lenguaje de la época, de esa época y ya. No uses los signos de puntuación, eso que yo digo, porque los signos de puntuación fueron creados. Sí, pero lo que pasa es que tú tienes que investigar eso, porque eso yo lo entiendo. Y no tenemos problema con utilizar los signos de la antigüedad. Lo único que la transliteración, eso es lo que hace. Para defender la postura, tú no puedes usarlo. Oh Dios, es que tú no entiendes, varón. Para leer la Biblia actualmente, sí. Pero para defender una postura de tu creencia, tienes que usar la misma regla de aquel época. No hay problema con utilizarla, pero si tú sabes, investiga ahorita lo que es la transliteración. Que la transliteración hay errores. Cuando a gente que traduce comete mucho error. Pero entonces búscame algo que yo no pueda defender. Búscame algo que yo no pueda defender con los signos de puntuación. Si hay una segunda parte te lo voy a buscar porque es que tengo que investigar profundamente para darte. Bueno, para una segunda parte. Porque yo creo que los signos de puntuación que están aquí, en la transliteración se trata de pasar el idioma neto, totalmente puro, de un idioma a otro. Y esto lleva años de estudio. Años de dedicación para no alterar una palabra. ¿Que puede tener errores? Sí. ¿Que pueden haber faltas? Sí. ¿Que puede haber un nombre mal escrito o una palabra mal interpretada? Pueden haber. Pero los signos de puntuación, que es descanso de palabra, término de una oración, separación de una interjección, claro que se pueden utilizar. Porque los signos de puntuación es para que el texto se comprenda claramente. Y si tú lo lees con la regla de su tiempo, ¿no sería leerlo con la verdad pura? Sí, pero... gané. Pero, pues entonces, ok, préstame esa Biblia. No tiene que tener sin apuntación y nada de eso. No lo tiene. Léeme eso. Yo no sé hebreo. ¿Tú no sabes hebreo? Pero léelo. Léelo con la regla de su tiempo. No, porque si yo leo... ¿Cómo se llaman esos punticos que tienen? Se llama, espérate, lo tengo aquí. Tiene un nombre en aquellos tiempos. Se le llama la Nikud. Nikud 2. La Nikud, yendo como se dice en el lenguaje. Y yo te lo estoy diciendo cómo se pronuncia para que tú veas que sí conocemos. Sí, bro. Sí, la Nikud no, Nikud. Esas son las reglas que se usaban en ese tiempo. ¿Por qué no lees con esa regla? Porque ustedes no son hebreos. Porque esos mismos Nikud son para ese idioma. Esos mismos Nikudos que aparecen ahí son la transliteración de esta palabra. O sea, como yo no soy hebreo, como mi idioma es alguien usado por Dios cambió estos Nikudos por lo que hoy se conoce como signo de puntuación. Por lo tanto, si yo tengo que leer esto, lo leo. Y si tengo alguna duda aquí,
voy al original con alguien que entienda. Pero son las mismas reglas, solamente se le llama transliteración. Cambiamos del hebreo al español para que yo lo pueda entender. Si tú lo quieres... ¿Tú sabías que si tú lees un texto con la regla del Nikud y luego lees uno con la regla de la signos de puntuación, allí Hayamaher, Mijalet, Yalat, Esrar, Kitot, Hermel, Tar, Ha, Leshonkal, Hanin, Alulbat, Lemantat, Bermijatalat, Lemisheferin, Ayat, Hagir Golan. ¿Entendiste? yo no sé hebreo. Tú no sabes hebreo. Por lo tanto, alguien usado por Dios te lo tradujo aquí con puntos y comas, como aparecen aquí, para que tú puedas entenderlo. Como en aquel tiempo yo entendía su idioma y sus puntos, pero tú no. Alguien usado por Dios, esta Biblia, ¡buf!, la entró ahí y te la pasó y le dijo, léela, que ahí está, como está aquí, pero en tu idioma. La regla del Si Nikud. no entendiste ahí, Ya sé. ay, Dios mío. Ahora, la regla del Nikud y la regla de la signos de puntuación no es la misma regla, varón. Me rindo, mis amados. Gané ya. Me rindo, ganó Asael. Ganó Asael. No se puede utilizar los signos de puntuación para defender la Biblia. No existe la transliteración. Ganó Asael. Ya. A la pausa gané. Soy duro.